conmigo: Señor, Señor, dame una palabra dame una palabra. y saldré a grandes conquistas. Sea grande. Dame una palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, tome su Biblia. Estamos empezando a prepararnos a estudiar la palabra. Hemos sido desafiados a prepararnos a un nivel más alto de la palabra, y estamos descubriendo cosas hermosas. El pastor Ricardo nos inscribió en la facultad allí en Colombia, en la que ellos se graduaron, y comenzamos desde esta mitad de año. Esta es nuestra primer mitad de año en la facultad teológica, y es un gran desafío, pero también es una gran bendición aprender la palabra del Señor, crecer en el conocimiento, y anhelamos que toda la iglesia vaya en ese crecimiento. Por eso las escuelas online, por eso las escuelas presenciales, y tenemos que crecer en la palabra. Amén. Muchas veces no podemos conquistar porque nuestra mente está limitada con parámetros, con lógicas que ponen frenos. ¿Sabe? La lógica nunca va a poder decirle a la fe hasta dónde puede ir, porque de hecho la lógica no tiene lógica. Explicaba un maestro tratando de explicar lo ilógico de la lógica, y ahí lo maría con un ejemplo. Sus alumnos le decían: bueno, maestro, explíquenos la lógica. Y él le dice: les voy a dar un ejemplo, yo se los doy esta noche a usted. Dos hombres bajan por una misma chimenea y uno de ellos se ensucia la cara. Cuando salen de ese lugar, ¿cuál de los dos se lava la cara? ¿Cuál de los dos? El que se ensució la cara. No, el que no se la ensució. Porque el que no se la ensució ve la cara sucia del otro y piensa: yo tengo también la cara sucia. Y los alumnos dijeron: ah, tremendo, denos otra oportunidad, maestro, para entender la lógica. El maestro le dijo: le doy la última oportunidad. Dos hombres bajan por una chimenea, uno de ellos se ensucia la cara, el otro no. Cuando salen, ¿quién se lava la cara? Esa es muy fácil, ya le erramos la primera. El que no se ensució la cara, maestro. No, los dos. Porque el que tenía la cara limpia ve el de la cara sucia y dice: yo también me ensucié la cara, y se lava la cara. Y el de la cara sucia dice: bueno, si él se lavó la cara, yo también me la voy a lavar. Y dice: no hay lógica que explique la lógica. Y esto es una verdad. Muchas veces nosotros razonamos y queremos encontrar la lógica a las cosas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no se solucionan las cosas? ¿Cómo puedo salir adelante? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y a veces comenzamos a tratar de buscar ese camino llamado lógica para salir de nuestros problemas. Muchos de ustedes se acostumbraron en la vida a pelearla. Se han hecho guerreros en sus fuerzas y han peleado situaciones difíciles que le ha tocado atravesar. Y eso, entre comillas, es bueno, porque ha hecho de ustedes personas aguerridas para muchas cosas. Pero tiene cosas malas, que se han acostumbrado a pelear tanto en la vida que a veces creen que eso es suficiente y se encuentran con murallas más grandes que esa lógica o que las fuerzas que tienen para enfrentar los problemas, porque no alcanza tener ni fuerza ni ser personas que razonen, que calculen, que entiendan
quiero que entiendan lo que necesitamos en esta tierra para tener verdaderas victorias y conquistas. No es lógica ni una buena razón, sino fe. Es nuestra fe lo que vence al mundo. Por la fe vamos a conquistar. Por la fe taparemos bocas de leones, apagaremos fuegos impetuosos. Por la fe. Amén. Dale tu aplauso. Tengo decidido pastorear una iglesia de fe. Aleluya. Ahora, ¿qué precisamos para esa fe? Una palabra. Diga conmigo, necesito una palabra. Una palabra. Necesito una palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero que vayamos a 1 de Samuel. Voy a tratar con algunos ejemplos y hacerle entender a usted y que salga de esta reunión diciendo: habla, tu siervo oye. Necesito una palabra. Amén. 1 de Samuel 3 dice el verso 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová le dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le rente y tiñirán ambos oídos. Amén. Esta palabra nos habla de el comienzo de una vida y un ministerio poderoso como fue el del profeta Samuel. Samuel fue hijo de Ana. Ana no podía tener hijos, y su esposo tenía otra mujer que tenía hijos. Su esposo, dicen algunos comediantes, que era policía, pues se llamaba Elcana. Chiste fuera. Su esposo la amaba, pero no podía tener hijos. Y un día, en su angustia, va al templo a llorar su aflicción y su angustia. Y el sacerdote Elí la ve llorando y la confunde con una mujer ebria, con una mujer borracha, porque no salían casi palabras, sino que balbuceaba en su dolor. Imaginen una mujer sin poder sentirse plena, en angustia. Encima de ser estéril, la otra mujer
que tenía hijos, la humillaba, la agredía y ella se sentía frustrada, pero estaba en el lugar correcto, en la casa de Dios. Y aunque el sacerdote la confundió con una mujer ebria, cuando ella le dijo: no, no te confundas, yo no estoy ebria, no he tomado nada, estoy en angustia de espíritu, mi alma está afligida. Y él la bendice y le dice: hija, que Dios te conceda lo que desees. Y así fue. Dios le entregó su primer hijo y ella le hace una promesa a Dios de consagrárselo a él. Así que cuando Samuel tuvo la edad para ser consagrado, Ana fue a cumplir la promesa y lo llevó al templo y le dijo: aquí te lo dejo, yo se lo prometí a Dios, aquí dejo a mi hijo porque es una promesa para Dios. Y hago un paréntesis, eso era una costumbre de la antigüedad: nadie me traiga a su hijo a dejármelo aquí. Esa era una promesa del Antiguo Testamento. Dijo: acá solucioné lo del nene. Y se lo dejaron a Elí. Y Samuel vivía en el templo. Así que el joven Samuel estaba en el servicio a Dios, conocía todo. Y Elí se estaba poniendo viejo, dice la Biblia, sus ojos se estaban oscureciendo, ya era una edad muy avanzada. Y no había palabra de Dios con frecuencia, era un tiempo de chatura espiritual. No había revelación, no había fluir del Espíritu. Y Dios decide llamar a Samuel para comenzar a través de él una obra poderosa. Y la manera fue llamarlo de voz audible. Samuel se fue a acostar y el sacerdote Elí lo llama: Samuel, Samuel. Pero como Samuel era un muchacho y todavía no habían sido abiertos sus oídos, no entendió que era la voz de Dios. Así que ¿qué hizo? Se fue a la pieza de Elí y le dijo: sí, Señor, ¿para qué me llamaste? Y así lo hizo por 3 veces. 3 veces lo llama el Señor y él piensa que es Elí. Pero Elí, la tercera vez, el sacerdote, se da cuenta que el que lo llamaba era Dios. Así que le dice algo que esta noche es el rema para tu vida y para mi vida. Dice: la próxima vez que escuches esa voz, dile: habla, que tu siervo oye. Habla, que tu siervo oye. Diga conmigo: Señor, habla, que tu siervo oye. Dile: Señor, háblame, yo quiero oírte. Amén. Dale tu aplauso. Y allí comienza la historia ministerial del profeta Samuel, uno de los más grandes profetas de la Biblia. Entre otros de sus hechos tremendos, fue el encargado de ungir al rey David, pero también al rey Saúl y luego al rey David. Pero más allá de todo lo que vivió, su vida espiritual comenzó cuando su oído fue abierto. Allí comienza, porque la palabra de Dios tiene el poder de comenzar nuevos tiempos. La palabra de Dios, cuando viene a nosotros, de la boca de Dios a nosotros, tiene el poder de crear nuevos tiempos, de comenzar nuevos tiempos. Cuando Dios te habla, en esa palabra está todo lo que tú necesitas para cambiar tus realidades. Cuando Dios suelta una palabra, en esa palabra va el poder para que tú puedas cambiar todo lo que te rodea. Amén. Si yo te preguntara esta noche a cada uno de ustedes: ¿qué necesitas, hermano? Alguno me diría: pastor, necesito un trabajo. Otro me diría: pastor, necesito que se convierta mi esposo. Otro dirá: pastor, que Dios toque a mi hijo. Otro me dirá tantas y tantas respuestas lógicas. Pero yo te digo: no. Lo que tú necesitas es una palabra.
Porque cuando Dios te da una palabra, esa palabra puede cambiar todas tus realidades. Amén. Dale tu aplauso. Habla, tu siervo oye. Yo quiero que esta noche se abran nuestros oídos a escuchar la voz de Dios. Escuché la historia de una atleta, una corredora, campeona mundial. Ella corre ciclismo en pistas, no al aire libre, en pistas, en esos estadios cubiertos y que yo no sé si lo han visto en los Juegos Olímpicos y dan como 200.000 vueltas hasta que alguien gana. Y cuando le preguntaron cuál era la clave de su éxito, ella lo confesó, y fue que los entrenamientos, su entrenador la hacía entrenar con mucha música, ruido, voces de conversaciones, y cada vez que ella iba pasando por donde él estaba, él le iba hablando frases, y mucho tiempo le costó escuchar la voz de su entrenador en medio de todas las voces, la música y el ruido, hasta que su oído se agudizó de tal manera a la voz del entrenador que ella podía pasar entre medio de ruidos y de 1000 personas hablando, pero su entrenador le decía: baja la velocidad, que vas bien, y ella escuchaba. Y por allí venía como el pelotón acercándose, y la próxima vuelta el entrenador le decía: ahora te toca aumentar la velocidad, y ella salía. El secreto de esta campeona mundial no era su entrenamiento, era que aprendió a oír la voz de su entrenador en medio de 1000 voces. Y quiero decirte que el problema para no tener tantas victorias en nuestros días es el mismo. Tenemos tantas voces a nuestro alrededor. Por ejemplo, la voz de la lógica. ¿Cómo resuelvo esto? Las voces de las malas noticias que allí afuera puedes escuchar. Las voces de la gente que te rodea, que a veces no es espiritual como para decirte lo que está bien o lo que está mal. Las voces de los amigos, como a Job. ¿Qué habrás hecho para estar pasando lo que estás pasando? Las voces de la familia, las voces de la misma realidad que estamos viviendo. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en medio de todas esas voces y ruidos que nos rodean? ¿No le ha pasado a veces sentirse como aturdido y decir: no sé lo que tengo que hacer? Es porque no ha sido abierto tu oído. Porque si pudieras oír la voz de Dios, si pudieras aprender a oír esa voz te diría perfectamente lo que tienes que hacer, y tus pasos serían acertados, y tus intentos de hacer cosas serían fructíferos. ¿Por qué? Porque serías guiado paso a paso, momento a momento. Porque cuando Él envía su palabra, envía el poder para que conquistes, que avances y logres todo lo que Dios quiere que logres. Te voy a leer algunos ejemplos del poder de su palabra. Y no encontré nada mejor que la creación. Génesis 1, verso 11 dice: después, diga conmigo, dijo Dios. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué? Diga conmigo, y así fue. Y así fue.
Dios dijo a la tierra: tierra, tenés que trabajar, tenés que producir hierba, árboles frutales que dentro de sí mismo tengan la semilla y la capacidad de seguir produciendo fruto. Y así fue. ¿Dónde estaba el poder de creación? En la voz de Dios. Cuando Dios habla, esa palabra va cargada de poder, de producir, de crear. Fíjese el versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios se puso a mirar quizás el océano y le dijo: aguas, produzcan peces y aves. En su orden, el agua creó los peces y las aves. Tremendo, ¿verdad? Del océano salieron las aves del cielo y los tremendos monstruos marinos, hasta el bagrecito que vamos a pescar al arroyo. De la palabra de Dios. Una palabra de Dios tiene el poder de crear todo lo que necesitamos. Verso 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Le habló a la tierra. Mire qué tremendo. Le habló a la tierra, le dijo: tenés que producir hierba y frutos y árboles frutales. Y la tierra produjo lo que Dios le dijo. Le dijo al agua: tenés que producir peces y aves. Y el agua produjo peces y aves. Y ahora le habla otra vez a la tierra y le dice: tierra, no olvidé algo, tenés que producir animales. Y todos los animales que hoy conocemos fueron creados de la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? Diga conmigo: una palabra de Dios. Una palabra. Tú no necesitas dinero. Tú necesitas una palabra. Tú no necesitas que alguien te ayude para entrar a algún lugar. Tú necesitas una palabra. Tú no necesitas tener un familiar con dinero para salir de los momentos difíciles. Tú necesitas que Dios te dé una palabra y vas a abrir todas las puertas que estén delante. Habla, tu siervo oye. Háblame, yo quiero oír tu voz. Conmigo: habla, que yo te escucho. Que yo te escucho. Números 23, verso 19. Dice: Jehová dijo y él hará. Diga conmigo: si Dios dice, él hace. Y aclara: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Cuando Dios decide hacer algo, Él envía su palabra. Dice los salmos que Él envía su palabra y nos sana. ¿Dónde está la sanidad? En su palabra. Él suelta su palabra y allí las cosas comienzan a suceder. Ayer tuvimos una reunión hermosa. Pero hemos visto en esta casa y en esta ciudad cosas tremendas de parte de Dios. ¿Sabe cuándo esta ciudad se convirtió en una ciudad conocida?
que vienen, han venido gente y vienen de todo el país y de otros países. Un día que en Bogotá, Colombia, bajo la unción del Espíritu Santo, nuestro pastor soltó una palabra por el Espíritu y dijo: Olavarría, tú eres pequeña a tus propios ojos, pero Dios te dice: yo te haré grande en mi reino. Olavarría, tierra de fuego, tierra de gloria, tierra de avivamiento. Esa palabra convirtió en esta tierra atractiva para miles. Tremendo, mis hermanos. La gente, muchos nos han dicho de quererse venir a vivir a esta ciudad por lo que Dios está haciendo. Usted los escucha cuando vienen y dicen: entramos a Olavarría y hay otro aire. Para nosotros es nuestro aire. Pero una palabra marcó esta ciudad. Una palabra marcó esta ciudad. Cuando Dios envía una palabra, esa palabra va cargada de todo lo que necesitas. Por eso te vuelvo a repetir: ¿qué necesitas? Una palabra. Una palabra de Dios. ¿Cuál debe ser tu oración? Habla, que tu siervo oye. Cuando Samuel oyó y entendió que era Dios, Dios le da un mensaje tan poderoso. Dice que el que escuche este mensaje le retiñirán los dos oídos. Era tan fuerte lo que Dios iba a hacer, pero necesitaba que alguien lo oyera, que Samuel abriera sus oídos. Mis hermanos, ¿qué necesitamos? Una palabra. Una palabra puede cambiar todas nuestras realidades. Dos ejemplos cortitos te los narro solamente. Gedeón, tiempos de temor, el enemigo arrasaba. Los madianitas habían hecho desastres, estaban viviendo en cuevas, en las montañas, escondiendo el fruto de lo que podían cosechar por el temor que tenían a los madianitas. Y viene el Señor, envía un ángel y le habla a Jehová. Le dice a Gedeón: Gedeón, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y luego de una conversación, porque Gedeón razonaba y usaba la lógica, como si el que bajaron los dos y uno tenía la cara sucia, como que el otro, usando la lógica, tratando de entender a Dios. ¿Cómo me vas a usar a mí? Yo soy pobre, mi familia es la más pobre de Manasés, y todo mal. Y el Señor le dice: ve, con esta tu fuerza no te envío yo. ¿Qué le da allí? Diga conmigo: una palabra. Y con esa palabra, al otro día, en la ciudad había una revolución. En la ciudad estaban los ídolos caídos. Había una revolución. Los ejércitos se estaban armando. ¿Qué fue lo que cambió las realidades? Una palabra. Una palabra. Habla. Habla, que tu siervo oye. Necesitas. ¿Cuál debe ser tu oración? Habla, que tu siervo oye. Moisés, segundo ejemplo. Dios lo llama y Moisés empieza a poner excusas. Lógica. Señor, soy tartamudo, soy torpe de lengua. ¿Cómo vas a mandar un predicador tartamudo? ¿Quién me va a oír? Y si me preguntan quién me mandó, diles: yo soy, te envió. Y le da la palabra. Y con esa palabra y una vara sacó a un pueblo de la esclavitud a la libertad. ¿Por qué lo pudo lograr? Por una palabra de parte de Dios. Una palabra puede cambiar todas las realidades que nos rodean. Diga conmigo: una palabra. Una palabra. Este químico, físico, ingeniero, inventor, que inventó muchas cosas mecánicas para su era, la antigüedad, era el científico más reconocido. Él dijo: denme un punto de apoyo y yo les cambio el mundo. Yo les digo algo: nosotros podemos tomar esa frase de esta manera: dame una palabra.
Señor, dame una palabra y yo voy a cambiar mi mundo. Dame una palabra y conquistaremos nuestra ciudad. Dame una palabra y cambiaremos nuestra familia. Nuestra oración, nuestro lema debe ser: Padre, danos una palabra y vamos a conquistar el cono sur de América. Danos una palabra, abre nuestros oídos, habla que tu siervo oye. Aleluya. Amén. Un instante más su asiento. Un instante más su asiento. En 5 minutos terminamos. ¿Cómo aprendo a oír la voz de Dios? ¿Cómo? ¿A cuánto le cuesta oír la voz de Dios? Es un ejercicio. Así como esta ciclista sabe las veces que habrá pasado por el entrenador y no lo habrá escuchado hasta que su oído se afinó. ¿Cómo he aprendido y sigo aprendiendo? Créanme, sigo aprendiendo a oír la voz de Dios. Pongo señales. El Señor quería que Gedeón aprendiera a oír y a seguir a Dios. Y Gedeón le dijo: Señor, perdona porque yo soy todavía muy torpe. Para entender tu voluntad soy muy torpe. No te enojes, voy a poner una señal. Y puso un vellón de lana, un ovillo de lana, lo que para nosotros sería un ovillo de lana, en el patio. Y le dijo: Señor, te pido una señal. Si esto es tu voluntad, que yo haga lo que tú me dijiste, que mañana llueva en todo el patio y el ovillo de lana esté seco. No te enojes, Señor, yo necesito aprender a oírte. Así que al otro día se levanta, va al patio, todo el patio mojado y el ovillo de lana sequito. Dijo: wow, funciona. Pero como era todavía muy torpe, va en oración delante de Dios y le dice: Señor, no te enojes, te voy a pedir otra señal. No te enojes, por favor, soy torpe. Te pido que mañana sea al revés, que mañana todo el patio esté seco y el ovillo de lana esté lleno de agua. No te enojes, Señor, yo sé que es una segunda señal, pero yo necesito aprender a oír tu voz. Te lo dramatizo, ¿sabe por qué? Porque Dios no se enojó. Al otro día se levantó Gedeón y fue al patio. Y todo el patio estaba seco y fue a agarrar el ovillo de lana y estaba lleno de agua. Dios no se enojó por la señal. Es una manera en que nosotros podemos aprender a oír la voz de Dios. Pongan señales. Señor, este trabajo que apareció es tu voluntad. Dame una señal. Permitime entender si es tu voluntad. Dame una señal. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Cómo vamos a hacer en Tandil? ¿Qué pusimos? Una señal. Señor, no podemos perder el tiempo ni tampoco tenemos el dinero para ir a un proyecto que no sabemos si es tu voluntad. Yo le digo: Señor, no te enojes, soy torpe todavía. Dame una señal. Vive Jehová lo que les digo. Recién me acordé la palabra como la entendí, la de los diezmos esta tarde, y la pastora ya había pasado aquí. Así que le digo: Señor, por favor, si la pastora se traba, para mí es la señal. Y la pastora empezó: ¿dónde puse la ofrenda? ¿Dónde puse? No son casualidades. Mi Dios sigue hablando con señales. Sí. Al menos a los torpes como yo nos sigue hablando con señales hasta que aprendemos a oír la voz de Dios. Mis hermanos, necesitas una palabra. Y es cierto, todavía nos cuesta. Pídele: Señor, háblame, dame señales claras. Yo no quiero equivocarme, yo ya no puedo seguir equivocándome. Dame señales, háblame, háblame. Yo quiero oír tu voz. Háblame, tu siervo oye. Ponme señales que yo pueda seguir. Soy torpe, no sé hablar, no sé entender la voz de Dios, pero guíame, guíame, guíame. Ponte en pie y dile: háblame, tu siervo oye. Aleluya. Sí,
Yo quiero aprender a oír tu voz. Háblame como lo hiciste con Samuel. Háblame, Señor. Guíame, aunque soy torpe. Guíame con señales. Ayúdame a seguirte. No quiero equivocarme. Guíame. Pondré señales. Guíame. Quiero oír tu voz. Quiero que mi oído se afine a tu voz de tal manera que pueda distinguir tu voz entre mil voces, que pueda oírte cuando tú me quieres hablar, que dedique tiempo para oír tu voz a través de tu palabra, a través de la oración. Háblame, quiero oír tu voz. Dame una palabra y conquistaré